Bien, 7:44 de la mañana. A esta hora está en estudio Ramón Lobo, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cómo está? Gracias por venir el día de hoy acá y acompañarnos. Gracias a usted. Buenos días a todo el pueblo venezolano. Bueno, ley de armonización tributaria que sanciona el Parlamento venezolano. ¿Qué beneficio trae esta ley en este momento para Venezuela, para los comerciantes, para el ciudadano común? Bueno, permítame inicialmente contextualizar el porqué de la ley. Y debemos comenzar señalando rápidamente el artículo 136 de la Constitución, que establece que el poder público está distribuido en 3 niveles: nacional, regional, estatal o municipal. Y cada uno de esos 3 niveles tiene potestades tributarias. Una potestad es la capacidad que tiene el Estado para establecer prestaciones pecuniarias de manera unilateral. Así es que los municipios, la ley le establece esa facultad a estados y el gobierno nación. Ahora, se venía presentando la situación de que cada una de esas instancias fijaba los tributos sin considerar que otra entidad tenía también la facultad, y estábamos generando una sobrecarga impositiva, unas dobles tributaciones, que eso afecta el desarrollo de la actividad productiva. ¿Cómo es una doble tributación? Una doble tributación es que sobre lo que se llama un mismo hecho imponible se fija 2 tributos. Puede ser en el mismo nivel territorial, es decir, por ejemplo, a nivel municipal, o se fija tanto en los estados y se fija tanto en los municipios, sobre un mismo hecho imponible. Y eso genera una doble tributación, que al fin y al cabo, ¿quién lo paga? El consumidor, porque particularmente todos los tributos en su mayoría son trasladados al consumidor o al usuario. Entonces, esta ley viene a poner orden en ese sentido, al establecerse una articulación. Por eso la ley dice coordinación y armonización. Y esa articulación la va a llevar el Estado-Nación central. Eso es importante que lo tengamos claro en primera instancia. Ahora, la ley tiene varios tópicos generales importantes para destacar. 1, el Código Orgánico Tributario va a ser supletorio para los tributos estatales y municipales, tal como está establecido en la actualidad. 2, el pago de tributos en bolívares, es la moneda de circulación nacional. 3, se establece como unidad de cuenta la tasa de cambio de mayor denominación que publique el Banco Central de Venezuela. 4, la simplificación de trámites administrativos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Esos son de manera general dentro de las disposiciones. Ahora, podemos ir entonces entrando en lo que corresponde a las alícuotas. La Constitución, en el artículo 156, numeral 13, le da la prerrogativa al Poder Público Nacional, y en este caso a la Asamblea Nacional, para construir este instrumento. Y nosotros, desde la ley, establecemos los principios, los parámetros y las alícuotas necesarias para que luego, y esto es importante destacarlo, los consejos municipales, los consejos legislativos puedan ajustar las leyes, puedan ajustar las ordenanzas, porque el tributo tiene la figura de reserva legal. Eso allí es fundamental y es parte de las inquietudes en primera instancia que nosotros hemos recibido y señalado. Diputado, dice que se pagará en bolívares, pero la realidad, aunque la moneda nacional es el bolívar, bueno, la realidad es que el comercio, digamos que factura o cobra, bueno, no factura porque factura en bolívares, pero cobra en divisas. Esto, ¿cómo se podría, digamos, llevar, ¿no? este tema? Porque con lo que se busca, que el comerciante pues lleve esa divisa al Banco Central para que tenga bolívares y pueda pagar impuestos. No, lo que se busca es que el pago del tributo es en bolívares. Sencillamente, cuando el comerciante, cuando el empresario, cuando un usuario requiera hacer un trámite ante una alcaldía, ante una gobernación, su pago debe ser en bolívar, que es nuestra moneda. Existe una realidad de transabilidad donde se utiliza una divisa. Parece ser una referencia el dólar, ¿no? A nadie se puede obligar a que cancele en una moneda distinta al bolívar. Entonces, vuelvo a destacarlo, el usuario, el consumidor que requiera de algún trámite a nivel de alcaldía, de gobernación, debe pagar en bolívares. Lo mismo cuando el empresario, cuando el comerciante deba hacer efectivo
algún tributo establecido, bien sea impuesto, bien sea una tasa o contribución especial, que es la forma como se califica el mismo. Ayer Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, hablaba de un Consejo Superior de Armonización Tributaria. ¿Qué se busca a través de este consejo y quiénes integrarán este consejo también? Vamos entonces a la institucionalidad que se agrega al marco ya legal establecido. Esa instancia, como usted lo ha señalado, es de consulta y de participación de toda la sociedad venezolana y va a estar integrado por el ministro o la ministra con competencia en Economía y Finanzas, la máxima autoridad de la Administración Tributaria Nacional, 3 gobernadores o gobernadoras y 3 alcaldes o alcaldesas. Estas 2 últimas figuras de elección popular es de acuerdo a la selección que se hace para integrar la Secretaría Técnica del Consejo Federal de Gobierno. Esa instancia allí, entonces, es una instancia de consulta porque ahí participan los actores que tienen que ver con la tributación estatal y municipal. Ella va a estar trabajando de manera articulada con el ministerio, quien ejerce la rectoría de ese espacio, porque ellos tienen algunas funciones particulares. Por ejemplo, a nivel de algunos tributos, la Asamblea ha delegado con los parámetros que ha establecido, con los techos, porque aquí es importante señalar, nosotros establecimos techos sobre los tributos, tal como está establecido en la ley. Pero para que eso se haga efectivo en un estado o en un municipio, tiene que ser aprobado por los consejos legislativos y los consejos municipales. Entonces, sobre esos techos deben de trabajar, no pueden estar por encima. Entonces, eso va a dar una certidumbre a los actores económicos para efecto de poder proyectar cuáles pueden ser sus posibles pagos de tributación, bien sea impuesto, tasa o contribuciones especiales, como le he señalado. Ahora, esa articulación con el ministerio nos va a permitir construir lo que está caracterizado como un clasificador de actividades económicas. Por ejemplo, el artículo 31 dice que máximo de tributo, de impuesto que se puede cancelar por actividad económica que corresponde a los municipios es el 3%. Y hay 4 o 5 categorías que se exceptúan y tienen un tributo más alto. ¿Qué tiene un tributo más alto? Lo que tiene que ver con licores, lo que tiene que ver con tabaco, la industria petrolera, lo que tiene que ver con joyas, vamos a decir, esta serie de productos que son... O sea, no una necesidad. No una necesidad, el esparcimiento, la recreación, esos hasta un 6,5%. Nosotros colocamos ese techo, pero luego le corresponde al ministerio establecer los topes para cada uno de los ramos que corresponde al sector. Porque nosotros podemos tener el comercio, pero tenemos comercio al mayor, tenemos el comercio al menor, y cuando estamos en el comercio al mayor o menor, que si tenemos bodegas, tenemos charcutería, tenemos expendedores que corresponde a bienes de primera necesidad, y eso va a tener una tasa o una alícuota diferenciada. Bien, vamos a la pausa, diputado. En la próxima parte seguimos, digamos, abordando esta ley que se aprobó ayer desde el Parlamento venezolano. Ramón Lobo, diputado de la Asamblea Nacional, 7:52 de la mañana, ya venimos. Bien, seguimos con Ramón Lobo. Le consulto, diputado, sobre la licencia para actividades económicas que tiene una duración de 3 años. ¿Este tiempo considera que es digamos, el tiempo que debería ser? ¿Se consultó, se conversó con representantes del sector para ver si realmente pues, es lo que debe ser lo que establece la ley? Sí, bueno, fue parte de las inquietudes que recibimos del sector empresarial. La licencia de actividades económicas que le corresponde generar a las alcaldías tradicionalmente era de 1 año. Ahora se estableció una vigencia de 3 años y un alcalde o alcaldesa o un concejal o concejala que me pudiese estar viendo va a decir, entonces cada 3 años que nosotros vamos a cobrar por concepto de licencia. No, tiene una vigencia de 3 años para la renovación de todo lo que corresponde a la papelería, a todos los procedimientos administrativos, pero esa empresa, ese comercio debe pagar una tasa de mantenimiento anual que se va a establecer dentro de la ordenanza respectiva. Y esto es sumamente importante porque veníamos consiguiendo situaciones en las cuales una unidad productiva tardaba hasta 6 meses para poder renovar
su licencia. Ese es uno de los puntos innovadores que nosotros hemos incorporado en esta ley. Pero también quiero aprovechar la ocasión, porque anteriormente hablé de un 3% sí, para las actividades económicas sobre los ingresos brutos, con las excepciones ya señaladas que llegan hasta un 6,5%. El techo corresponde en este caso, al Ministerio de Economía y Finanzas establecer el clasificador armonizado de actividades económicas, pero también para el emprendimiento se estableció hasta un máximo del 1%, y el mismo ministerio se ha autorizado para generar un clasificador simplificado para efecto de aquellos tributos que le corresponda cancelar a los que están en el área de los emprendimientos. También se ha delegado para lo que corresponde a impuesto urbano una tabla de valores que debe generar el ministerio sobre los parámetros que nosotros le hemos establecido. Entonces, los consejos municipales, las gobernaciones o los consejos legislativos deben esperar para poder establecer esos tributos que el ministerio genere esos instrumentos que debe... La simplicidad de trámites, diputado, ¿cómo pasa? ¿Cómo estaba y cómo no se ha minimizado? Por ejemplo, a veces una persona va a sacar una licencia en una alcaldía y resulta que le pedían permisos o documentaciones que tenían que entregar que generaba la misma alcaldía. Cuando el instituto, cuando la entidad territorial solicite los recaudos, aquellos que internamente ellos puedan resolver, lo deben desarrollar. Eso va a reducir de manera importante ese trámite, porque iba alguien, y voy a colocarle el más usual, que es de las actividades económicas, entonces tenía que pedir la autorización o la licencia o la emisión de la permisología a ingeniería, por decir algo. Si eso internamente la misma alcaldía lo puede establecer. De igual manera se está incorporando el elemento tecnológico para facilitar, para optimizar la recaudación. Aquí no estamos hablando nosotros de incrementar tributo, estamos señalando... Importante eso, no se incrementan tributos, ¿no? Entonces. Señalando la optimización. Estamos partiendo del trabajo que se desarrolló en el año 2020 con el acuerdo de armonización tributaria, que participaron más de 300 alcaldías a nivel nacional. Y también la ley pues prevé lo que corresponde a la armonización de las tasas. Y algo importante, por ejemplo, para las gobernaciones o los estados, tiene que ver que el timbre fiscal, que es su principal instrumento de recaudación, que es el timbre fiscal, entendamos papel sellado, la figura del papel sellado o la estampilla, que es un mecanismo de recaudación, para lo que son las personas naturales, hasta un máximo de 10 veces la moneda de mayor valor, y lo que son las personas jurídicas hasta 500. Ya con eso pueden ir trabajando los consejos legislativos. Yo le decía, y quería hacer referencia porque esto es sumamente importante, ¿qué hacer en estos momentos? ¿Okay? Aquí me permití traer una gráfica que quiero compartir con todos ustedes, que le hemos denominado ruta de trabajo. La ley ya fue sancionada. Estamos en este punto. Fue el día martes 18. Ahora, toda ley debe ser publicada en Gaceta Oficial. Al ser publicada en Gaceta Oficial, ya es ley de la República. Se da un lapso de 90 días, la vacatio. En ese lapso de 90 días para entrar en vigencia, los consejos municipales y los consejos legislativos deben adecuar las leyes estatales y las ordenanzas que tengan que ver con el hecho tributario. Hay un lapso de 90 días, una vez que sea publicado, y lo vuelvo a repetir, ahora, para entrar en vigencia la ley. Pero nosotros dejamos una disposición transitoria donde, una vez publicado la ley en Gaceta Oficial, de manera inmediata se le da vigencia a los artículos que tienen que ver con el Consejo Superior de Armonización Tributaria y la facultad que se le da al Ministerio de Economía y Finanzas para efecto de establecer los clasificadores armonizados, tanto de actividades económicas como el simplificado, así como las tablas de valores, porque esa es una información necesaria para que los consejos municipales y los consejos legislativos puedan adecuar las ordenanzas. En ese caso, cuando se requieran, porque hay otros que no va a ser. Entonces, tenemos 90 días, una vez que se publique, vuelvo a destacarlo, para generar esa actualización. Así que va a haber trabajo en nuestros consejos municipales, va a haber bastante trabajo en nuestros consejos legislativos. Porque, rápidamente, en el caso de los tributos municipales,
se están armonizando solamente 3: inmuebles urbanos, actividades económicas y vehículos. Esas 3 ordenanzas de entrada son las prioritarias, pero igualmente el restante tienen que adecuarla porque se está estableciendo como unidad de cuenta la tasa de cambio de mayor denominación. Diputado, se nos acaba el tiempo, hay muchos temas que quería tocar con usted y hablamos solamente de la ley, pero sí quisiera su comentario respecto a un tema que preocupa a los venezolanos de a pie, ¿no? El tema del salario. ¿Qué está haciendo el Parlamento venezolano para recuperar realmente el salario de los venezolanos? Porque el ajuste que se hizo fue en un bono de alimentación, pero las prestaciones sociales hoy día están por el piso. Hoy día el salario pues no alcanza para nada y si un trabajador espera a final de año, pues tiene muy pocos bolívares. Es una pregunta recurrente cada vez que vengo a este programa y también de los trabajadores. Porque cuando uno está en la calle, para todo el pueblo venezolano. Iniciamos un proceso y lo dije la última oportunidad que estuve acá. Nada sencillo. Nosotros quisiéramos de manera inmediata incrementar, pero una cosa es el incremento nominal y otra tiene que ver con el incremento real, que es donde nos hemos dedicado, tratar de controlar la inflación. Lo dijo el presidente, en función de que vaya mejorando las finanzas públicas, por supuesto nosotros vamos a seguir haciendo los ajustes. Debemos darle a la gente su incremento a nivel de sueldos y salarios, porque eso genera un efecto. Pero sí están trabajando para eso. Eso genera un efecto, claro, nosotros trabajamos en el elemento legal, normativo, pero evidentemente la producción corresponde a toda la sociedad. Bueno, y en el caso particular, en lo que corresponde a las finanzas públicas, nuestra principal fuente viene del petróleo y viene de los tributos. Y los tributos pueden incrementarse en función de que se vaya ampliando la capacidad de producción de bienes y servicios. Por eso es importante la unidad nacional para poder nosotros generar elementos adicionales para acelerar la recuperación económica y sortear todo este esquema de sanciones implementado por el gobierno estadounidense. Y nos quedó hablar de la visita de la presidenta Delcy Rodríguez. Claro, quería que lo conversáramos también. El Pollo Carvajal, que está en Estados Unidos, pero lo hablamos. Pero en la Unión Europea, fíjate, ya nos pasamos. El efecto 2 minutos positivo, la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Europa, la Unión Europea ha atacado incesantemente al pueblo venezolano y hoy, nuestro vicepresidente está allá. Lo abordamos próximamente. Se compromete y viene. Gracias. Hasta luego. Ramón Lobo, diputado de la Asamblea Nacional, 8:02 minutos de la mañana. Nos despedimos entonces. Maiker Iriarte Olivero será hasta mañana a las 7 en punto, como todos los días.